Dios les bendiga, hermanos, familia del Señor, en la Iglesia Bautista de Lajas. Hoy viernes 5 de marzo, para esta reflexión bíblica que el Señor nos concede como privilegio para nuestra vida compartir. Y quiero orar de una vez, confiando que ustedes ya pues estén bien, hayan tenido un buen fin de semana, una semana con muchas bendiciones del Señor, y que este fin de semana pues les sea también grato. El Señor tenga bendiciones para cada uno de ustedes. Quisiera orar para entonces comenzar de una vez con esta reflexión de la palabra del Señor para esta noche. Señor, siempre es bueno acercarnos a ti, que eres Dios de grandes misericordias, porque en acercarnos a ti, como dice tu palabra, está el bien. Deseamos y anhelamos este bien en esta noche, así como para cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, en nuestras luchas y en nuestros buenos tiempos también. Señor, porque todo es tuyo y podemos experimentar tu presencia y que tú nos seas un deleite cualquiera que sea nuestra circunstancia. Padre, bendice este tiempo, en esta hora, que sea de provecho espiritual, que sea de buen ánimo, Señor, la exhortación, la reflexión de tu palabra para cada una de nuestras vidas, Señor, en esta hora. Pido esto, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome y sea tu Espíritu Santo respaldando esta palabra que es tuya, Señor, en nuestros corazones. Oro, Padre amado, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Quiero comenzar, hermanos, con una pregunta, varias preguntas más bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los cristianos de una manera casi compulsiva cuando nos enfrentamos a una dura lucha, a una dura prueba, a una circunstancia extremadamente dolorosa? Y de eso, pues, la mayoría, todos nosotros sabemos y conocemos. ¿Qué es lo que hacemos? Orar. Muy bien, orar generalmente, y siempre debe ser así. No quejarnos, ¿verdad? No murmurar, no buscar otras salidas, sino orar. ¿Y qué es lo que hacemos casi compulsivamente entonces cuando ejercemos la oración en estas circunstancias difíciles? Pues generalmente lo que hacemos es pedir, en otras palabras, hacer peticiones de oración. Dame, concédeme, haz. Lo expresamos en primera persona, lo expresamos en singular, o lo podemos quizás expresar de manera plural. Danos, ayúdanos, socórrenos, concédenos. O también lo podemos hacer por terceras personas, y lo podemos hacer también de manera plural o de manera singular. Dales, concédeles, etc. Bien. Ahora, ¿es esto incorrecto? Es la tercera pregunta. Pedir y pedir. Bueno, generalmente es lo que hacemos. Nos concentramos sobre todo en hacer peticiones, en pedir a Dios. Pues la misma palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, nos indica de que no es incorrecto. Bien, es el mismo Señor que nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, los versículos del 3 al 19, que conocemos como el Padre Nuestro. Él nos da indicios claros de que la oración, en la oración, el pedir es parte del argumento general que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, es claro que la palabra del Señor allí, en esa enseñanza del Señor Jesucristo sobre el Padre Nuestro, es claro que Él nos dice que podemos pedir de esta manera. Danos hoy. Fíjense que hay una petición. ¿Danos qué? El pan nuestro de cada día. Perdónanos. Otra petición. Perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas. Tercero, no nos metas en tentación. Una tercera petición que Él nos propone que podemos hacer
en esta oración. Y líbranos del mal. Fíjense entonces, hermanos, cuántas peticiones contamos en este modelo de oración. 4. Por lo tanto, 3 no son suficientes. Por si acaso, él incluye una 4ª petición, es decir, para que a la tercera no sea la vencida, sino que todavía nos da margen a que estemos tranquilos en cuanto a que pues, en la oración pues, podemos y debemos hacer peticiones. Ahora, mayormente eso es lo único que muchas personas creyentes en el Señor Jesucristo conocen en el contexto de orar a Dios. Bien, no debemos perder de vista que en este modelo de oración, pues las peticiones ocupan, sin embargo, el último lugar. Aunque tenemos la autorización y la enseñanza y el incentivo para que oremos, sin embargo, en este modelo de oración, es lo último prácticamente que el Señor dice que debemos hacer cuando oramos, poniendo, y obviamente sepamos, no perdamos de vista que esta oración que el Señor nos presenta aquí es un modelo para que tengamos los argumentos que podríamos incluir en toda oración que hacemos a nuestro Padre Celestial. Bien. Ahora también, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos enseña allí que no solamente debemos pedir, sino que también podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense, podemos entonces hablar al Señor, dirigirnos a Él en oración por quien Él es, ¿bien? Y hacerlo refiriéndonos a Él, ¿bien? Entonces también podemos nosotros incluir dentro de esta petición que el Señor nos plantea, de este modelo de oración que el Señor nos plantea aquí, el decirle al Señor, ¿verdad? No solamente Padre nuestro que estás en los cielos, sino también santificado sea tu nombre. Fíjense que estas dos cosas vienen antes de nosotros entrar y sencillamente comenzar a pedir. Bien, santificado sea tu nombre, es decir, tú eres santo. Venir al Señor a reconocerle a Él como el Dios eterno. Y también dice el Señor que debemos decir, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Adoración, hermanos. Adoración que incluye rendirnos a la soberanía, ¿verdad? De nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, sin embargo, no voy a reflexionar en esta noche sobre el Padre Nuestro. Sencillamente estoy poniendo esto como un modelo y un ejemplo. Sino que me voy a referir más bien a la oración de David en momentos angustiosos, para que tomemos la oración de David como un modelo para cuando tenemos situaciones angustiosas, difíciles verdaderamente en nuestras vidas. A mí me da por llamar a esta oración de David, como el título que le he puesto a este mensaje, una oración bien argumentada. ¿Sí? Como le he adelantado, y por eso yo me refería al Padre Nuestro como ilustración, porque contiene peticiones, pero también contiene algo más, como vimos en el Padre Nuestro. Quiero que vayamos entonces a la lectura del Salmo 143. Es uno de los salmos más preciosos, hermosos de la palabra del Señor. Personalmente es uno de mis salmos preferidos, favoritos. Y quiero leer esta palabra del Señor entonces en este momento. Salmo 123. Y mientras yo voy leyendo el Salmo, como quisiera que ustedes siguieran la lectura tratando de contar cuántas veces aparecen o cuántas peticiones aparecen en este salmo, en esta oración, si pudiéramos decir así, que el salmista David hace a Dios. Y luego pues vamos a ver que hay un argumento que está entretejido en estas peticiones y también una motivación que nunca debemos perder de enfoque cuando oramos, y sobre todo cuando estamos orando en circunstancias que son difíciles, que son verdaderamente angustiosas.
Salmo 143 lee de esta manera: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a todos mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Qué hermosa oración y modelo tenemos aquí para nosotros animarnos a orar a nuestro Dios en tiempos de angustia y en tiempos sobre todo de muchas dificultades como las que el trasfondo nos presenta, que era el caso del rey David. Hermanos, ¿cuántas peticiones? Es lo primero que vamos a ver aquí, ¿verdad? No sé si les llegaron a contar, si se dieron cuenta de cuántas de ellas son. Pero, por ejemplo, vemos en el versículo 1, oh Jehová, oye mi oración. Ahí tenemos una, oye mi oración. Aún en el versículo 1, escucha mis ruegos. También en el versículo 1, respóndeme. 3 peticiones que el salmista está haciendo a Dios. Versículo 2, no entres en juicio con tu siervo. Versículo 7, respóndeme pronto. No escondas de mí tu rostro. Versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme saber el camino por donde ande. Versículo 9. Líbrame de mis enemigos. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. También allí mismo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Versículo 11. Libérame, en otras palabras, sacarás mi alma de angustias. Él está hablando esto como una petición que está haciendo prospectiva de que Dios le va a contestar, lo va a sacar de esas angustias de su alma. Y también, versículo 12, disipa mis enemigos. En otras palabras, destruye, quita de en medio a mis enemigos. Cierto miembro de una iglesia en una ocasión fue invitado a orar, a lo que él se excusó diciendo, no me atrevo, hago las oraciones tan torcidas, decía él. No le importa, le animó el pastor. Lo que debe esperar es que Dios le dé contestaciones que sean rectas. Es más importante lo que Dios va a contestar y cómo Dios lo va a hacer, que la oración que yo pueda hacer, aunque yo sea tímido, aunque no sepa cómo hacerla, aunque balbucee cuando la esté haciendo, ¿verdad? Y esto le dijo el pastor, usted no debe dudarlo. Ese tipo de oraciones, ¿verdad? Nosotros a veces la hacemos. ¿Con cuánta frecuencia es víctima el creyente de este argumento? Que muchas veces no lo decimos, pero que en el silencio de nuestros corazones son realidades, ¿bien? En situaciones como la que nos describe el salmista.
observamos la situación de David aquí en los versículos 3 y versículo 4. Fíjense la situación de David. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Yo entiendo que la experiencia tuya y la experiencia mía como creyentes, hermanos, ha sido en diversas ocasiones una parecida a la de David. Pero qué interesante que David nos muestra este pasaje. Tuvo la capacidad de él mismo ir a Dios. No se quedó callado con su problema, ¿verdad? Tampoco le dijo a otro, ora por mí, o puso una excusa, sino que él, aunque no se lo dijo quizás a otras personas, y es mejor ir directamente a Dios, porque la oración es esa, es hablar con Dios, abrir nuestro corazón delante de su presencia y decirle aquellas cosas que son las realidades de nuestras vidas, por las cuales estamos angustiados, por las cuales estamos felices, en acción de gracias lo podemos hacer. Y la oración es tan sencillo como acercarnos a Dios, sabiendo que Él es Dios presente, sabiendo que por medio de Jesucristo podemos llegar a Él, ¿verdad? Y Él nos recibe y Él escucha nuestras oraciones. Él estaba en una prueba muy severa. Claramente vemos aquí que esto era lo que pasaba en el caso del salmista, ¿verdad? Perseguido por sus enemigos, derribado, sintiéndose como un moribundo, angustiado en su espíritu, desolado en su corazón. Aunque David era un siervo de Dios, y eso es lo que vemos aquí en los versículos 2 y el versículo 12, él mismo dice que él es siervo de Dios, ¿verdad? Y fue un hombre que, como la palabra de Dios nos dice en 1 Samuel, por ejemplo, capítulo 13 y versículo 14, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pues, aún así, Dios permitió que David fuera empujado hasta lo extremo, hasta situaciones verdaderamente angustiosas y difíciles. Muchas veces, en momentos dados, él pensó que Saúl tendría éxito al matarle, en aquella persecución celosa, ¿verdad? Y furibunda de Saúl, de querer sacar de carrera y de quitar de en medio al que él entendía que era su rival, que era en este caso David. Como le dijo a Jonatán, ¿verdad? En 1 Samuel, capítulo 20 y versículo 3, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Sentía los pasos de la muerte en la persecución de Saúl, ¿verdad? Pero que muy cerca de él. Él estaba en una prueba que era severa, en la cual necesitaba desesperadamente una respuesta de parte de Dios. ¿Qué ejemplo y qué modelaje tenemos aquí en David, que debemos y podemos seguir? A modo de aplicación, cualquiera que sea entonces tu prueba, sobre todo tu prueba severa, sea una enfermedad que te amenaza tu vida, sea la necesidad de un trabajo, hermano, sea tratar con una persona difícil, sea un pecado poderoso que te mantiene en derrota, sobre el cual luchas de día a día una y otra vez, sea lo que sea. Esta oración de David, una oración bien argumentada, te puede ayudar entonces a orar sin torceduras en las palabras, para la gloria de Dios en tu vida. Puedes ver cómo él fue de sincero y de transparente delante de Dios y llamaba las cosas como eran delante de Dios, sin esconderlas, porque nada podemos esconder de Dios. Venga a Dios, entonces, ven a Dios. Y ven con los argumentos apropiados. Corre entonces hacia Dios y abrúmalo. Así como vemos el ejemplo de David con relación a Dios en su prueba. Eso fue lo que David hizo, vino al Señor. Y podríamos decir que vino, aunque Dios no se siente abrumado con las cargas nuestras, Él sí nos llama y nos dice, echa sobre mí tu carga, que yo te sustentaré. Tenemos esa libertad para abrumar a Dios, no importa cuál sea o cuáles sean las circunstancias de nuestras vidas. Vamos a ver entonces cuáles fueron esos argumentos y lo vamos a hacer de manera lo más resumida posible, ¿verdad? Primer argumento,
Fíjense, hermanos, qué sencillez es la oración. David comenzó con decirle a Dios, en otras palabras, algo así como, aquí estoy, oye y responde mi oración. Lo vemos ahí en el versículo 1 y en el versículo 7. David quería que en primer lugar Dios simplemente estuviera dispuesto a oírle respecto a sus peticiones más específicas. Tenemos un Dios que se compadece. Tenemos un Dios misericordioso que nos invita a la oración, que no nos va a echar fuera cuando venimos a Él. Tenemos que tener eso bien claro, hermanos. Se trata de venir a la presencia de Dios con la expectativa y la promesa que describe Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 11 y versículos del 9 al 10. Y cito la palabra del Señor allí. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 10 dice, porque todo aquel que pide, la promesa es que recibe. El que busca, la promesa es que halla. Y al que llama, la promesa es que se le abrirá. ¿Qué incentivo entonces para venir a la oración, cualquiera que sea nuestra circunstancia, hermanos? El segundo argumento, después de haber venido y decirle al Señor, aquí estoy, oh Dios, oye mi oración, estoy necesitado, profundamente angustiado. Lo segundo es decirle al Señor, Señor, no vengo en mis propios méritos, sino confiado en tu justicia, en Él mismo. Vengo con el Evangelio en la mano. Ese debería ser el argumento de todo verdadero cristiano. Solamente un creyente en Cristo Jesús, una persona que ha oído el Evangelio, ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, ha escuchado el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de esta salvación y ha creído. Solamente ese y solo ese, como tú y yo, si hemos confiado en Cristo, es el que puede orar a Dios y decirle ciertamente, Padre nuestro, porque Él es Padre verdaderamente de los que estamos en Cristo Jesús. Bien, ahora, ¿qué es esto de venir al Señor con el Evangelio en la mano para argumentarle a Dios? Miremos, por ejemplo, los versículos 1 en la parte B. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, le dice el salmista. Y en el versículo 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Este Salmo 143 es el último de los 7 salmos penitenciales que hay pues, en el Salterio, si pudiéramos decirlo así. Es decir, es un salmo y los otros adicionales donde hay admisión y confesión del pecado personal delante de Dios. El más renombrado y conocido de estos salmos penitenciales, de estos salmos obviamente, es el que hizo David, donde él confiesa su pecado de adulterio, de conspiración y de homicidio, ¿verdad? Cuando pecó contra Dios en aquella relación ilícita con Betsabé. Es lo que el Salmo 51 nos plantea en su argumento. La confesión de David de este triple pecado de conspiración, de adulterio y de homicidio. Yo voy a servirme por un momento, ¿verdad?, de el comentario que hace el pastor John Piper al hablar de este aspecto, de la justicia de Dios. Dice, si nadie es justo, y estoy citando, si nadie es justo delante de Dios, incluyéndome a mí, entonces, ¿no es un suicidio pedirle a Dios que nos responda a injusticia? Lo sería si la justicia divina significa solo su apego, el apego de Dios a la ley, ¿verdad?, distributiva, de acuerdo a lo cual toda persona merece lo que justamente recibe, lo que justamente se merece. Pero esta no puede ser entonces
la definición o el significado de justicia en la oración que David está haciendo aquí en este versículo cuando dice, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Aquí David se presenta a Dios absolutamente consciente de su pecaminosidad, por lo que le pide no solo que no lo trate de acuerdo a la vara absoluta de justicia de Dios. En cambio, David apela a Dios a base de su misericordia. Fíjense el versículo 8, cómo es que el salmista le dice a Dios. Apela a la justicia, ¿verdad? A la misericordia de Dios. Versículo 8, como dice esta palabra de Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Bien? ¿Qué anticipo entonces es esto a lo que sería y es, hermanos, la justicia de Dios imputada al pecador que se arrepiente y que ha confiado verdaderamente en Cristo, en quien Dios el Padre, en Cristo, cargó el pecado de todos nosotros, como ya se profetizaba desde la antigüedad por el profeta Isaías, en Isaías 53, ¿verdad? Por eso es que nosotros los creyentes en Cristo Jesús podemos y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre suyo. Cuando terminamos una oración decimos, y debemos decir, en el nombre de Jesús. No oramos en base a ningún mérito o a ninguna buena obra nuestra, sino que venimos delante de nuestro Dios con el Evangelio en la mano, confiando en que Dios es justo, que Dios es bueno y es Dios de grandes misericordias. Entonces el tercer argumento para entonces ya cerrar, ahí vemos su determinación a permanecer piadoso. Se trata de la motivación a actuar piadosamente en medio de las circunstancias difíciles, porque ese es el contexto aquí. La petición de David es en medio de unas circunstancias bien difíciles. Fíjense ustedes los versículos del 8 al 10, cómo se expresa el salmista David. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y el versículo 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fíjense ustedes, hermanos, la petición del salmista, con la motivación que nosotros también, como el salmista, debemos hacer nuestras peticiones, aunque estemos en angustia. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Versículo 8 en la parte B. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Versículo 10. Una vez más, cito del pastor John Piper en esta porción, en este argumento que estoy levantando en esta noche. Dice John Piper, y cito, aquí hay una gran lección para nosotros. Sea que oremos a Dios por alguna bendición material o espiritual, debemos siempre incluir una petición ardiente de nuestra propia transformación moral y espiritual. La vida de David, y sigo la cita, la vida de David estaba en peligro y él clamaba por protección y por preservación, pero nunca olvidó la razón por la cual vivir. Él le pedía al Señor que lo preservara y lo sacara adelante, pero no para él vivir una vida como él decidiera que la iba a vivir, sino que él estaba pensando en cuál sería y era la voluntad de Dios para vivir, hermanos. Bien. Entonces, ¿para qué vivir? Sigo con el argumento que está planteando o explicando el pastor John Piper. ¿Para qué vivir? Para el creyente, la vida
terrenal, esta vida que vivimos, no es el fin en sí misma. Hermano, no se trata de vivir por vivir. Hay razones para vivir que justifican el deseo de estar vivos. Y una de esas razones es hacer la voluntad de Dios. Caminar, hermanos, por la senda que Él ha señalado. Y esto es una enseñanza poderosa, ¿verdad? Que el hermano John Piper está sacando a relucir como una aplicación y una realidad, una aplicación para nuestras propias vidas. David no suplicó meramente por liberación y por seguridad. Él pidió que Dios lo guiara a vivir en integridad. Y ese es el sentido que la palabra, la expresión cuando dice aquí, tierra de rectitud, enséñame a caminar por tierra de rectitud, a vivir en integridad. Eso es lo que significa vivir una vida recta, directa, delante de nuestro Señor. Una cosa es, hermanos, querer vivir, y otra cosa es querer vivir para Dios. Hace una diferencia tremenda. Lo primero es lo que quiere vivir el hombre sin Cristo. En sus angustias, aunque no conocen a Dios, invocan a Dios, se acuerdan de Dios en momentos específicos de su vida. Pero no porque quieran vivir para Dios, sino para que Dios les ayude. Y luego que Dios en su gracia y en su misericordia les ayuda ciertamente, ¿verdad? Luego siguen viviendo su vida a su parecer. Pero no es así como el creyente en Cristo Jesús. Debemos invocar el nombre de Dios para que nos ayude, para que nos saque adelante. Sino para querer vivir los días que nos resten de esa oportunidad que pensamos que va a ser la última quizás. De allí en adelante, seguir viviendo para Dios. Enderezar nuestro testimonio cristiano si es que hemos estado descuidados en áreas específicas de nuestro caminar con Dios. Vivir en integridad para con Él. Y la pregunta de aplicación entonces y de desafío en esta noche para ti, hermano, es la siguiente. ¿Oras a Dios que te haga más gozoso? ¿Que te haga más amoroso? ¿Que te haga más paciente, más amable? ¿Que te haga más fervoroso? ¿Y que te haga más disciplinado? ¿O solo pides que Él te saque de este o de aquel apuro financiero o de esta o aquella situación de enfermedad? Si es así o si ha sido así hasta ahora, pídele a Dios que te dé sabiduría para entender que Dios no solamente te creó y te recreó luego, te redimió por la sangre de Cristo, solo para vivir y para vivir bien. Él te creó y Él te recreó para ser santo como Él es santo, para andar según su buena voluntad y para que en todo tú y yo traigamos gloria y traigamos honra para nuestro glorioso Señor y Salvador. A modo de cierre, entonces cuando vengas a Dios en las pruebas, llena tu boca con los argumentos correctos. En primer lugar, argumenta sobre tu incapacidad de ayudarte a ti mismo. En segundo lugar, argumentale sobre su carácter justo, es decir, sobre su fidelidad para levantar el honor de su santo nombre. Es por su nombre, para que Él tenga gloria y tenga honor en la respuesta que Él quiera darnos a nosotros. Y en tercer lugar, argumentale sobre la base de la fe y la esperanza en Él. Bien. Ven entonces y corre a los brazos de tu Padre Celestial y llena sus oídos con una oración bien argumentada. Y amigo y amiga, si me escuchas en esta noche, si aún tú no has confiado en el Señor Jesucristo para salvación, la oración mejor argumentada en esta hora podría ser, o cuando decidas, o cuando tengas el llamado de Dios para venir delante de Él y clamar por tu salvación, es decirle que te perdone, decirle que te salve del castigo eterno, admitiendo que tú eres pecador y que mereces el juicio y el castigo eterno, porque Dios es santo.
Y Él es justo, ¿verdad? Porque en su justicia, Él no tolera ni admite el pecado delante de Él. Pero dile que tú crees que Él hizo la obra en Cristo, que es suficiente y acabada para que tú puedas tener confianza de venir y pedirle que Él perdone tus pecados. Porque para eso el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y después de ser enterrado al tercer día resucitó de entre los muertos. Es suficiente para tu salvación. Pídele tu salvación entonces con arrepentimiento. Hechos capítulo 3 y versículo 19 te dice de esta manera, es la invitación y el desafío de Dios para ti en esta hora. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es la más difícil y la mayor de todos los problemas que si tú estás sin Cristo tienes hasta el presente. Y te puede llevar a una vida eterna sin Él. Así que presenta este argumento del Evangelio. Ven con el Evangelio en la mano y pídele al Señor que te salve, que tenga misericordia de ti. Amén. Amén.